Hablar un poco sobre otro país donde las cosas no andan muy bien, que es México. Como ustedes saben, como saben los oyentes, hace pocos días el Tribunal Electoral del Consejo Supremo de Justicia de México convalidó la elección del 1 de julio, por la que resultó electo el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, y todos sus demás candidatos para el Congreso y legislaturas de los estados, lo que plantea una serie de interrogantes porque hay un sector que no reconoce como legítimo, el sector que perdió las elecciones, pero que presentó una cantidad enorme de demandas por irregularidades en la elección, pedían la anulación de las elecciones, cosa que no prosperó, y que de alguna manera se resiste a admitir la legitimidad del nuevo gobierno que se va a instalar el 1 de diciembre. Ayer, como ustedes saben, yo coordino una cátedra virtual desde la Universidad de Cuyo con universidades de otros países, entre ellas una mexicana, la de Monterrey, la Universidad de Nuevo León. Y los docentes que expusieron ayer en una sesión por teleconferencia mostraban una angustia muy fuerte porque decían que en México hay mucho malestar social, porque parece que hay una forma de conducirse y incluso una digamos, cultura social que no permite que haya cambios en este país. Además, abonada por una situación desde que asumió el actual presidente Felipe Calderón, que inauguró un proceso para terminar con el narcotráfico, llamó a las Fuerzas Armadas a las calles, digamos, y los expositores, los docentes de ayer decían: estamos rodeados por 70.000 cadáveres muertos desde el año 2006, cuando empezó esta campaña contra el narcotráfico, y probablemente otra cantidad semejante de desaparecidos. Eh, Evidentemente estamos en un país muy complejo, son 115 millones de habitantes, tienen lengua oficial el español y otras 67 lenguas de pueblos originarios. Hace poco ha surgido un movimiento estudiantil muy fuerte que cuestiona este estado de cosas, no solo lo electoral, no solo el proceso de elecciones, sino que cuestiona la estructura social de México, que además, porque tenemos el problema del narcotráfico, pero ¿por qué? ¿De dónde viene el peso enorme del narcotráfico en México? Porque están tan cerca de Estados Unidos, porque su negocio del narcotráfico mexicano es recibir la droga que viene de América del Sur y venderla en Estados Unidos. Sustituyeron el papel de Colombia, ¿no? De alguna En manera, buena sí, medida, sí. sí. Entonces, este cúmulo de cosas presagia, no sé qué va a pasar en México eh, en este en estos próximos años, ¿no? Ujú. Son 4 años que tiene que gobernar perdón, 6 años Sí, sí. el nuevo gobierno, que además tiene otra que a mí me causa un interrogante, porque es el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que tradicionalmente en sus gestiones gobernó durante 60 años en México, desde la Revolución de 1910, eh, había tenido una actitud bastante independiente en muchos aspectos de Estados Unidos. Por lo menos, por ejemplo, cuando la Organización de Estados Americanos expulsó a Cuba en el año 62, el único gobierno que mantuvo las relaciones con Cuba fue el de México, que estaba gobernado por el PRI. Además, con respecto a todas las dictaduras que hubo en América del Sur, sobre todo,
México fue uno de los destinos preferidos y además con gran apertura para todos los refugiados de nuestros países, donde siempre encontraron cobijo. Acordémonos sencillamente el caso del expresidente Cámpora, que estuvo 4 años en la Embajada de México, justamente. Y a finales de los 30 ya había sido refugio de los republicanos españoles y de los tachados de comunistas. Exactamente. Entonces, como vemos, realmente México en estos momentos es un gran signo de interrogación. Y es el segundo país más importante de América Latina, no es poco. La segunda economía. La segunda economía después de Brasil. Quería hacerle un par de preguntas a Miguel para volver al tema de México que estaba desarrollando Miguel, que no es la primera vez que lo hace y por supuesto con mucha aproximación a la realidad y no manijeado a veces por agencias de noticias. Miguel, cuando se habla del fraude cometido por que no ha sido evidentemente esa acusación refrendada por la justicia electoral, cometido por el partido que finalmente ganó las elecciones, que es el PRI, recuperando el poder. ¿Se habla de fraude cometido en el escrutinio o lo que a mi criterio no sería fraude propiamente dicho, la corrupción perpetrada antes del proceso electoral en los últimos días? Hay de las dos cosas. La demanda tiene más de 600 páginas, donde están documentado todo lo que a juicio de los demandantes fueron irregularidades. Mucho tiene que ver con antes de la elección, con el tema de los pagos a través de una cadena de supermercados, con un mecanismo que sería muy largo de detallar, pero que finalmente los que votaban al PRI tenían derecho a hacer compras por determinada cantidad en esa cadena de supermercados. Claro. Muchos de esos casos fueron presentados en la demanda. Claro, porque hubo una comprobación de eso. Exacto. Claro. Y después también, durante el proceso, también hubo denuncias de irregularidades en el conteo de los votos, en la habilitación de las mesas, en fin, como tantas cosas que pueden suceder, ¿no? Perfecto, entonces eso queda claro. Es en los dos aspectos. Lo que una de las objeciones que hay con respecto a la sentencia del Tribunal Electoral es que más que ir al fondo de la cuestión, fundamentalmente para fundamentar su sentencia fue desautorizar o no darle valor a las denuncias por inconsistencias, por falta de pruebas, etcétera. La segunda pregunta tiene que ver con el combate a través de la utilización de las Fuerzas Armadas del narcotráfico en México por parte del gobierno de Felipe Calderón. Es esta. En Estados Unidos y en la Argentina sabemos que por ley las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en ese eventual combate. Solamente las fuerzas de seguridad, Argentina o de Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos quiere... En el territorio interno. En el territorio interno, efectivamente. Sin embargo, Estados Unidos propicia que el resto de Latinoamérica, en cada país intervengan finalmente las Fuerzas Armadas en el caso de que el narcotráfico haya cobrado una dimensión que para ello, entre comillas, sea riesgosa desde el punto de vista ideológico o de otro punto de vista. Felipe Calderón tuvo que modificar la ley para que las Fuerzas Armadas intervinieran en el combate al narcotráfico en México, o ya la ley se los permitía. Sinceramente no sé si había una ley, lo que sí no estaba en la práctica. No estaba en la práctica, nunca había ocurrido antes. Exacto, el control interno del narcotráfico estaba en manos de la policía. Claro. Y a través de un decreto, el presidente Calderón decidió autorizar a las Fuerzas Armadas para que intervinieran internamente en la lucha contra los cárteles de la droga, que son muchos. Según he visto en algunos análisis, había alrededor de una docena de cárteles. A raíz de la intervención de las Fuerzas Armadas, muchos de esos cárteles, por la represión, se fueron fragmentando. Entonces ahora hay un montón de cartelitos, digamos, que luchan entre ellos y luchan con las Fuerzas Armadas,
y dos clanes grandes, que son los Zetas y el clan de Sinaloa, el cartel de Sinaloa, el cártel de Sinaloa, Claro. que son los más poderosos y que están enfrentados. Claro. Entonces es una ensalada terrible, es decir, Totalmente. son un montón de cartelitos peleando entre ellos, dos monstruos grandes peleando entre ellos y todos peleando con las Fuerzas Armadas. Entonces es un proceso muy complejo y bueno, muchos le recriminan a Calderón que haya tomado esa decisión porque se han multiplicado las muertes por la lucha entre los cárteles y también por la represión, ¿no?